Me interesaría saber, comandante, cómo se está o cómo está viviendo Bomberos esta tragedia. Sabemos que ustedes trabajan arduamente en cada incendio forestal. ¿Cómo se ha estado realizando la labor ahora, en la región de Valparaíso principalmente? Bueno, Bomberos de Chile trabaja bajo un nivel centralizado. En este tipo de emergencias, nosotros dependemos del Sistema Nacional de Operaciones, que funciona junto a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. Una vez que ellos reciben la activación de este tipo de emergencias o de catástrofes, generan los apoyos entre regiones. En este caso, la quinta región eleva la solicitud y empieza el Sistema Nacional de Operaciones, a través de los consejos de comandantes, a activar las fuerzas de tarea de apoyo a la región que está en la catástrofe. Es algo que ya tenemos preplanificado, pero que obviamente en esta emergencia que sobrepasó todos los límites, sí, en un momento era muy difícil ordenar el tema, pero lo logramos, y logramos también ordenar los recursos para llegar a tiempo a ciertos lugares donde teníamos más dificultad de agua, por ejemplo, o donde teníamos que realizar evacuaciones oportuna. Sí, ¿cómo fue el comportamiento del fuego? Se hablaba mucho del viento, que fue bastante cambiante, eso sabemos ayuda a la expansión de las llamas, pero ¿cómo se comporta precisamente el fuego en un incendio de esta magnitud? El comportamiento se denomina técnicamente comportamiento extremo, ¿ya? Por lo tanto, las condiciones locales, producto del mismo incendio, varían. Varía la velocidad del viento, la temperatura y la humedad ambiental, lo que hace que el incendio se vuelva mucho más violento de lo que pareciera, digamos, a simple vista. Por ejemplo, la Fuerza de Tarea de la Región Metropolitana estuvo trabajando en un instante en la ruta Las Palmas, que es donde uno ingresa por la parte alta de Viña del Mar. Y el viento pasó en un momento de 25 kilómetros por hora a 70, para que te hagas una idea, y el fuego obviamente tuvo una propagación mucho más rápida. Teníamos una cantidad de recursos bastante importante, aproximadamente 70 carros bomba, pero pese a ello el fuego igual pasó la carretera. Es un tema que lamentablemente en Chile los incendios forestales han variado producto del cambio climático. Óscar, bueno, sabemos que todos los años ocurre lo mismo. Siempre tenemos incendios forestales no tan trágicos como el que está sucediendo ahora en la región de Valparaíso. En ese sentido, quería preguntarte si crees que estábamos preparados por una tragedia de este nivel. Nosotros como Chile nos caracterizamos por estar preparados para un terremoto, por ejemplo. Pero ante los incendios forestales, ¿tenemos una cultura para enfrentar los incendios? Yo creo que las instituciones de emergencia sí están preparadas. Obviamente esta emergencia, como te decía en un principio, sobrepasó toda la capacidad de respuesta en una primera instancia, pero creo que hay que inculcarle un poco más a la comunidad, a la ciudadanía, esta cultura de la emergencia. Nosotros los chilenos generalmente resultamos ser más reactivos que proactivos. Claro. Se han hecho muchas campañas de prevención, pero muchas personas hacen caso omiso a las recomendaciones que hace CONAF o bomberos. Entonces tenemos que llegar a un nivel de cultura que a lo mejor parta desde la educación básica en los colegios para que esto pueda dar un resultado en un futuro próximo. ¿Cómo fue el tema de la evacuación, Óscar? Muchas veces nuestra compañera en terreno nos comentaba, yo ayer también estuve en el Olivar, y la gente nos comentaba que no sabían cómo evacuar prácticamente. Veían las llamas en un lugar y creían que en la otra dirección era donde tenían que ir. Sin embargo, de la otra dirección también venían llamas y lamentablemente por eso mucha gente terminó fallecida. En ese sentido, ¿se sabe cómo evacuar? ¿Por qué no hay planes de acción para que la gente evacúe a sectores específicos? Lo que pasa es que en este incendio específicamente, a mí me tocó también ir a la parte del Olivar, teníamos una sola ruta de acceso. Claro. Por lo tanto, el incendio, como fue tan rápida su propagación, empezó a tomar por distintos lugares. Por lo tanto, como tú dices, donde tú avanzabas, te ibas a encontrar con el incendio. Era muy difícil que los equipos de primera respuesta, como bomberos, carabineros, ¿cierto?, que realizan la evacuación, lograran que fuera efectiva. Pero pese a ello, y pese a la cantidad de vidas que se perdieron, también hubo una cantidad importante de vidas que se salvaron. Eso también hay que destacarlo, y creo que en esto hay que entregarle el mérito al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, que es el Cuerpo de Bomberos local, digamos, que después pidió los apoyos necesarios, pero en una primera instancia creo que hicieron una gran labor. ¿Y cómo tenemos que evacuar en caso de un incendio forestal? ¿Hay que hacerle caso, por ejemplo, a bomberos? ¿Hay personal de carabineros? ¿Cómo se hace? Porque la gente quiere arrancar, por supuesto, pero en muchas ocasiones no sabe para qué lado hacerlo. Esta es una cadena de instituciones o de entidades que trabajan en esto. Se habla mucho de la alerta SAE, que la activa Senapred, bajo la activación técnica de CONAF y de bomberos. Si usted recibe la alerta SAE, evacúe. Todos tenemos claro que hay un apego emocional a lo material, sobre todo cuando tú eres de escasos recursos, que te cuesta años tal vez tener tus cosas. Pero si te llega la orden de evacuación, usted lo que tiene que hacer es evacuar.
y no esperar hasta último momento. Creemos que esta actitud tiene que ir cambiando en el tiempo. No es el primer incendio en que ocurre una tragedia similar porque la gente no evacuó a tiempo. Pero creo que hoy en día están las condiciones para que las entidades de emergencia puedan realizar evacuaciones efectivas. Como te digo, acá no fue el caso porque lamentablemente el incendio se fue en distintas direcciones y fue una especie de trampa mortal. Sí, te pongo el ejemplo, por ejemplo, Óscar, de Galvarino, donde la gente evacuó hacia un estadio y la gente supo que tenía que ir específicamente a ese estadio. Me imagino que se sabía que las llamas no iban a llegar o no tenían posibilidad de llegar al estadio. ¿Eso sería una buena técnica, por ejemplo, o sea, tener alguna sede, algún estadio, algún sector, municipios, no sé, donde se pueda evacuar en caso de incendios forestales? Idealmente tiene que ser en lugares abiertos, ¿cierto? Alejados del incendio, porque entendemos que el viento también proyecta la pluma de humo, ¿cierto? Claro. La columna convectiva hacia distintos lugares y eso también afecta a los adultos mayores, a los niños. Por lo tanto, siempre es importante que las comunidades y las comunas ubiquen con su COGRID, con su gente de gestión de emergencias comunales, lugares específicos que ya estén predeterminados para evacuar. Tal como los tsunamis, exactamente lo mismo tiene que ser en los incendios forestales. Eso mismo. Te quería preguntar también por el tema de los bomberos. Sabemos que hay muchos bomberos trabajando en la zona, que han viajado de otras regiones del país. Ante eso, por supuesto que, como se dice coloquialmente, nos sacamos el sombrero por la pega que están haciendo los bomberos de Chile. ¿Qué necesitan los bomberos? Yo he estado en incendios forestales anteriormente y en muchas ocasiones, claro, necesitan barras de cereal, por ejemplo, energética. En otras ocasiones nos han pedido gotas para los ojos, por ejemplo, porque se irritan mucho con el humo. Ahora, ¿qué es lo que necesitan los bomberos que están trabajando en la región de Valparaíso? Yo creo que lo primordial, disculpe la voz porque vengo llegando al incendio, es agua, bebida isotónica, barras proteicas, ese tipo de cosas para poder un poco contrarrestar todo este tremendo trabajo que tenemos. Es impresionante el trabajo de bomberos, Sí. hay que recalcarlo. Por supuesto, el trabajo de CONAF también, han estado durante todas estas jornadas trabajando y se ven todos los incendios forestales, así que aprovechando que tú estás acá, Óscar, le hacemos un agradecimiento total y yo sé que mis palabras representan a prácticamente todos los chilenos, que es el poder relevar el trabajo que hace bomberos que se está realizando durante todo el año y más en estos incendios forestales. Por eso es importante que tú nos digas también qué es lo que necesitan y quería también preguntarte cómo se está organizando el trabajo, porque obviamente entendemos que bomberos no puede trabajar durante 5 días seguidos sin descansar. ¿Se hacen relevos, por ejemplo? Nosotros llegamos ayer a la región metropolitana. Nos relevó personal de la 4ª región y de la región del Maule. Y obviamente si la emergencia lo requiere, vamos a tener que volver. Ahora hay que entender que los bomberos, también esto quiero hacer hincapié, nos trasladamos en vehículos grandes, carros bomba, y nos topamos con muchas situaciones en que la gente no nos dejaba pasar, porque entendemos que Viña del Mar específicamente es una zona turística, y nos topamos con mucha gente haciendo turismo de emergencia, que le llamamos nosotros, grabando el incendio, obstaculizando las vías, y pedimos un poquito de empatía con esta tragedia que está viviendo Viña del Mar. Hubo algunos problemas también en los peajes para pasar. No sé si a ustedes les pasó, pero a otros bomberos sí les ocurrió que lamentablemente tuvieron que derribar prácticamente los peajes porque no hay una cultura de respeto a los bomberos dentro de todo esto, considerando que son los primeros que llegan ante una tragedia. A pesar de que hay una ley que nos permite pasar por los peajes gratuitamente, creo que fueron casos puntuales. Nosotros no tuvimos el problema del traslado ni por la ruta 78 ni la 68. Hay que ser claro que no tuvimos eso, pero sí entiendo que hacia el sector de Quilpué hubieron esos detalles. Óscar, hay un tema bien importante con el tema de las lenguas de fuego. Lo hemos repetido, pero no sabemos cómo funcionan. ¿Qué es lo que pasa con estas lenguas? Porque en muchas ocasiones se da, por ejemplo en el Olivar, se daba que un lugar estaba totalmente quemado y las casas de al frente no tenían ninguna afectación, no alcanzaron a llegar las llamas. ¿Se produce esto por el tema de las lenguas de fuego? ¿De qué se trata esto? No, lo que pasa es que en los incendios forestales, como te comentaba, hay vientos locales que se producidos por el mismo aumento de temperatura. Esos vientos locales generan que el incendio proyecte pavesas, que son partículas incandescentes que viajan de un lado a otro. El viento tiene mucha relación con esto. Si el viento está, digamos, en contra de las viviendas, obviamente esas pavesas van a caer y van a propagar el incendio. Si está hacia el otro lado, obviamente esas casas tienen muchas posibilidades de salvarse. Pero en el Olivar fue un tema de propagación propia del fuego y también de radiación del fuego. Hubieron vehículos que se quemaron y alrededor ni siquiera había pasto, pero la radiación era tan grande, la temperatura se elevó tanto que obviamente los materiales entran en combustión. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, sabemos que los incendios forestales es bien difícil que se prevengan, considerando que en muchos casos lamentablemente son intencionales, pero ¿cómo podemos estar preparados nosotros en las casas, si es que vivimos en sectores que tengan bosques, por ejemplo, al lado? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, cuando se
mezcla esto que tú ves en Viña del Mar, se llama interfase forestal, que es donde se mezcla lo urbano con la ruralidad, por así decirlo, con la vegetación. Lo hemos dicho incansablemente, si usted vive en una zona de interfase forestal o netamente rural, lo que tiene que hacer es generar cortafuegos alrededor de su casa, limpiar, ojalá 5 metros de ancho alrededor de la casa, para que tengamos, que si el fuego llega, no tenga combustible que quemar. El pasto corto. Claro, el pasto corto. Si tenemos árboles, obviamente también hay que podarlos. Uno tiene que preocuparse del entorno donde está, porque después lamentamos muchas de estas situaciones donde hemos perdido una cantidad de casas incalculable. ¿Sirve mojar alrededor de las casas? Porque eso es algo que se ve harto en los incendios forestales. No sé si sirve. Generalmente sirve de algo, pero si tenemos grandes caudales de agua, si yo lo mojo con una manguera de jardín, la temperatura que genera el incendio va a evaporar esa agua y no va a servir de mucho. La verdad es que siempre es importante también realizar las llamadas oportunas a bomberos especialmente. Nosotros llevamos agua a los incendios, por lo tanto podemos generar una acción preventiva antes que lleguen las llamas. Pero lo que pasa hoy en día, que la gente lo primero que hace es grabar, mandar a los grupos de WhatsApp, graban, transmiten en vivo por las redes sociales. Entonces perdemos minutos cruciales entre una llamada oportuna y llegar a la emergencia. Repitamos el número de bomberos. 132. 132, 130 también el de CONAF, son ahí los que funcionan en caso de incendios forestales. Claro. Óscar, ¿y hay intencionalidad, hay indicios de intencionalidad según lo que has podido conversar con los bomberos de la zona? Eso se está investigando, pero no deja de ser curioso que de repente se generen 2 o 3 focos de incendios simultáneos a ciertas distancias. Eso no es normal. Entonces creo yo que la investigación que se va a realizar va a dar los frutos necesarios para establecer si hubo intencionalidad o no. Sí, bueno, Óscar, te agradecemos mucho por esta conversación, comandante del Cuerpo de Bomberos de Melipilla y presidente del Consejo de Comandantes de la Región Metropolitana. Muchas gracias y te vuelvo a repetir en nombre de todos los bomberos que obviamente estamos muy orgullosos del trabajo que se está realizando y nos sacamos el sombrero, como se dice coloquialmente. Bueno, yo le quiero dar las gracias a CNN Chile por darnos este espacio, porque en realidad el trabajo de bomberos es 24/7. Exactamente. Y vamos a seguir dando los mejores esfuerzos de nosotros hasta que sea necesario. Exactamente. Muchas gracias, Óscar. Gracias que estés muy bien, que tengas buena tarde.